una faena. Sí. Y yo no, yo me he recuperado del todo. Es que soy actor veterano. Claro, pues Miguel, como actor veterano que eres, te voy a pedir que acudas a la mesa conmigo. Vamos a comentar enseguida estas palabras de hoy de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hoy ha hablado para defender su gestión. No me cabres. Venga, vamos a escucharlo. En vista, sin embargo, de la manipulación constante, de las campañas de descrédito y de la instrumentalización de la tragedia por parte de algunos que deberían responder por su pésima gestión y de sus medidas inconstitucionales, quisiera recordar algunos hechos. No fue hasta que Madrid se puso al frente y tomó las riendas de la situación que el Gobierno central reaccionó. Nos dijeron que estos serían 2 o 3 casos con los síntomas de una gripe común, permitieron manifestaciones, conciertos, bodas. Decidimos actuar y fuimos los primeros en cerrar los colegios, universidades y residencias de mayores con el rechazo frontal del Gobierno de Sánchez, que trató de paralizar estas medidas que resultaron vitales. ¿Qué opinas de las palabras de hoy de Isabel Díaz Ayuso? Han pasado 5 años y las negligencias de entonces políticas han salido gratis, pero a mí me parece que hoy era el día, en el aniversario, de recordar a las víctimas y no era el día de hacer partidismo y además con falsedades. Todo lo que ha dicho Ayuso, prácticamente todo, no es cierto. Recordamos lo que pasó en pandemia. Se pudieron hacer muchas cosas mejor, pero no fueron los primeros en cerrar colegios. Si todos los colegios en España se cerraron el 16 de marzo, después del decreto del Gobierno, no fueron los primeros que protegieron a los sanitarios. Madrid fue la comunidad autónoma donde más enfermeros y sanitarios murieron de toda España, por el volumen, por lo que tú quieras, pero no se les protegió. Ha dicho también que se les prohibió comprar material sanitario, pero si recordamos la polémica del contrato sanitario a su propio hermano, del que quedó limpia en los tribunales, pero se compró material sanitario como se quiso en todas las comunidades autónomas. A mí que se utilice el día de hoy y este aniversario, insisto, para hacer un partidismo, para atacar al Gobierno. Se acabaron los 59 segundos, Pilar. A Díaz Ayuso le ha contestado hoy mismo, esta misma tarde, la ministra de Sanidad, Mónica García. El foco de su responsabilidad en los protocolos de la vergüenza ha salido con un batiburrillo de mentiras, excusas y culpas ajenas sobre la gestión de la pandemia. Pero le ha salido el tiro por la culata. Por mucho que mienta, por mucho que embarre, no podrá negar la realidad. 7.291 personas mayores fueron abandonadas indignamente en las residencias por decisión de su Gobierno y su autobombo vacío no podrá tapar esta infamia. Alberto Reyero, antes estábamos hablando con él era en ese momento consejero del Gobierno de Madrid, consejero de Políticas Sociales, y usted denunció la existencia de un protocolo para no derivar a los hospitales a enfermos de las residencias. ¿Cuál fue la decisión? ¿Quién la tomó? ¿Qué ocurrió? Bueno, fue una decisión que tomó la Consejería de Sanidad. De hecho, cuando se dice, y se ha dicho por activa y por pasiva, que eran borradores, que no existían, de hecho, hoy mismo lo ha dicho, que no era es un protocolo, que no era un protocolo político, está firmado por un cargo político, son unos protocolos que establecían unos criterios de exclusión. Y para que nos entendamos, porque los protocolos están disponibles, uno entra, pone en Google Infolibre, protocolos y los va a encontrar. Si una persona por la enfermedad que fuera, estaba en una residencia y tenía deterioro cognitivo o iba en silla de ruedas, quedaba excluida de ser derivada a un hospital. No hablamos de ser derivada a una UCI, sino simplemente de ser derivada a un hospital. ¿Qué es lo que provocó eso? Porque también hoy se ha dicho que se hicieron muchos traslados de residencias a hospitales. La realidad es que en el mes de enero se trasladaron más personas de las residencias a los hospitales que en el mes de marzo, lo cual no tiene ningún sentido. Se tenía que haber triplicado o cuadruplicado. María, levantabas. Bueno, es que me parece verdaderamente asombroso. Vamos a dar cifras, ¿vale? De los 35.600 traslados que hay de mayores de 70 años en la primera ola de la pandemia, 11.200 se hicieron desde residencias, es decir, el 25%. ¿Qué protocolo era ese? Es decir, que el 25% se realizase. ¿De verdad estamos diciendo esto? Usted dio una cifra, dice ahora, bueno, dimos una cifra porque ustedes llamaban, sin saber el nombre, apellido ni la enfermedad que tenían. ¿Les pareció normal dar esa cifra de 7? Me lo digo por las víctimas, porque a mí esto me indigna por las víctimas, no me indigna por nada más. Quiero decir, por sus hechos los conoceré. Efectivamente, es que no le han rectificado a usted ni en 1.000 ni en 2.000, casi le han rectificado en más de 3.000. Y no se ha sido la Comunidad de Madrid, ha sido el INE, que no sé si forma parte de la fachosfera. Pero ha sido el INE el que le ha rectificado a usted. A ver si nos entendemos y decimos las cosas como son. Cuando se habla de la mortalidad en las residencias, en Madrid hubo un 43% de mortalidad. ¿Sabe cuánto hubo en España? Un 66%. ¿Qué pasa? ¿Que los muertos fuera de Madrid eran de peor calidad que los de Madrid?
De eso iba toda esta historia. Señor Reyero, ¿quiere contestar? Bueno, es que son auténticas falsedades lo que está diciendo. Sí, si me dejas hablar y no me interrumpes, por Sí, favor. Alberto. Realmente, no. O sea, lo que te he dicho es cierto. O sea, cuando has dicho la cifra de los 11.200 personas que se trasladaron de las residencias a los hospitales, todos los días en España se trasladan personas de las residencias a los hospitales. Todos los días. Pero lo que es verdad, y eso es un dato que es que lo puedes ver, en el mes de enero la media de traslados diarias de residentes fue en torno a 120. En el mes de marzo fue de 60. ¿Por qué? Porque se aplicaron unos protocolos de exclusión que no afectaban a todos los residentes, afectaban aproximadamente al 80% de la gente. ¿Y cuál fue el resultado? Normalmente en una residencia mueren el 20% de la gente y el 80%... ¿Le puedo formular una mueren en los pregunta al hospitales. señor Reyero? En ese Formúlala, momento pero abriré la conversación, ocurrió- que Aroca y Nebrera no han ocurrió hablado. todo lo Señor contrario. Reyero, yo le pregunto, ¿cuántas veces llamó usted al consejero de Sanidad de Madrid para decirle, antes de que se iniciase la pandemia, sobre su preocupación por lo que estaba pasando? Ya se lo digo yo, cero. Le llamó usted, creo que por un caso particular, exclusivamente, por eso le llamó. ¿A cuántas reuniones acudió usted de coordinación? No, ya se lo digo yo. Esto es así. ¿A cuántas Bueno, pero reuniones? si se lo preguntas a él, No, deja no, que es conteste es él. que ya me he encargado yo de confirmar esto que estoy diciendo. O sea, es una pregunta retórica. ¿A cuántas reuniones de coordinación acudió usted con la Consejería de Sanidad de 20 que se... Estás utilizando el argumentario a cero, señor del Reyero. gobierno Mire, que se trasladó además por los medios precisamente usted dimitió afines en al octubre, en octubre. Si todo lo que dice fuese verdad, uno presentado su dimisión al día siguiente, no en octubre, que le recuerdo que por esas fechas Ciudadanos estaba pactando con el PSOE echar al PP de la Comunidad de Madrid. Javier Aroca, venga, abro el debate. ¿Cuántos presidentes de comunidad autónoma han hablado con motivo del aniversario del COVID? Creo que solamente la señora Ayuso. Luego tiene que haber algo más. Y yo creo que lo que hay más para mostrar ese estado de nerviosismo y de crispación dialéctica es que mañana en esta cadena ponen un documental que es 7.291 y que lo va a ver toda España a partir de las 23 horas. Pues ya Y saben eso que es son lo tiene- 4.100. Eso es lo que tiene atacada los nervios a esta señora y ha hecho que se pronuncie en estos términos. Por lo demás, el modelo se repite, siempre es el mismo. La señora Ayuso masonea o masón ayusea, una de las dos cosas. Es mentira sobre mentira, versión sobre versión y la culpa siempre la tiene otro. Acordaros que la primera mentira fundacional de esto es que las competencias eran de Pablo Iglesias y de la vicepresidencia del gobierno. Es una mentira sobre otra continuamente. Y han pasado 5 años y siguen reando y mintiendo. ¿Por qué? Porque está muy nerviosa. Está muy nerviosa. Me ha parecido que querías intervenir. Sí, yo quería preguntarle una cosa a don Alberto, a propósito estoy de acuerdo con Javier, que la señora Ayuso, ¿cómo es? Mazonea, ¿no? Pero, Mazonea, bueno, hasta ahí sí. lo puedo entender, echar Masonea balones o fuera. que masón ayusea, una de las dos cosas. Sí, vea. Pero como son de la misma familia, igual es lo mismo. Tanto el caso es echar la culpa. Pero antes estábamos hablando, Alberto, que seguramente detrás está la mano maquiavélica del señor Rodríguez, don Miguel Ángel. Pero hay una cosa que yo quería preguntarte, Alberto, que hombre blanco no acaba de entender. Cuando se toma esa decisión, ¿por qué? ¿Por qué se decide no trasladar? ¿Cuál es la razón? Pues es que esa es una gran pregunta que por eso lo hago. hemos querido que respondieran. De hecho, hubo abierta una comisión de investigación en la Comunidad de Madrid que en cuanto se convocaron elecciones no se recuperó esa comisión de investigación y esa pregunta la tendrían que responder los firmantes y los que lo autorizaron. Yo he escrito un libro sobre esa... Que yo he promocionado en las redes, Sí, gracias lo a sé, eso nos lo sé. conocemos, Lo sé, en el que cuento precisamente todo ese proceso, ¿no? con documentos. Con documentos, o sea, no con algo que me invente o que me trasladen como a otras personas, pues directamente un argumentario de no se sabe dónde, ¿no? Realmente, bueno, pues ahí explico y lo que tenía que haber explicado es por qué toman esa decisión de, claro, lo que hasta ahora siempre han dicho que es que ese protocolo no existía y la diferencia de Madrid con el resto de comunidades autónomas es que Madrid es la única comunidad autónoma que ese protocolo está por escrito. O sea, en otras comunidades autónomas se habla, por ejemplo, en Cataluña, se habla que se aplicaba un protocolo, pero a mí nadie ha sido capaz de enseñarme un protocolo por escrito. Claro, pero eso me lleva a preguntar, Nebrera o quien quiera responder, en Madrid quedaba por escrito, pero quizá esto mismo ocurrió Claro. en otras comunidades autónomas, solo que no estaba por Claro, escrito. justamente lo que quería decir es eso, es decir, en un momento determinado había, como pasa con la vivienda, ¿no? Mucha demanda y poca oferta. En ese momento hay que decidir. Unos pueden decidir sobre la base de ir haciendo y otros tener un protocolo estandarizado. ¿Cuál es el protocolo que se establece? Y por eso la pregunta de Miguel, yo creo que es pertinente. ¿Por qué?
porque tenemos que hacer algo, porque en un momento determinado, que probablemente ahora estamos aquí lanzando 4.000 contra 7.000 y estaremos todo el rato hablando de esto, pero en realidad lo que importa y pensar es hasta qué punto en un momento determinado hubo que decidir cosas que a quien las decidió políticamente, por las razones que fuera, que tienen que ver seguramente con las médicas, y a quien las tuvo que decidir médicamente, seguro que le causó un enorme dolor. ¿Quién puede pensar que alguien quería que se muriera la gente? ¿Que se le murieran sus muertos? Nadie, ¿eh? Al contrario, mejor que no murieran, ¿no? Pero murieron, y la razón de que murieran es que había que elegir, y uno de ellos tenía que morir. Lo mejor que habría podido pasar es que hubieran muerto dignamente. La verdad que desde enero sí que seguí el tema del COVID con preocupación, pero eso no teníamos ninguna obligación. Para aquellos que se dedicaban así, bueno, en España no va a haber como mucho más allá de 2 casos, decía, diagnosticados, ni tan siquiera muertos. Decía el responsable de esto, de la cosa, lo decía. Decía, ¿qué le decían a Carmen Calvo? Que tiene que ir a la manifestación, que le va la vida, decía. Irene Montero, que claro, que era unas manifestaciones de supervivientes. De Illa, que hoy es presidente de la Generalitat, decía que cómo se tenía que ir con mascarilla por la calle. Todas estas cosas son negligencias. ¿Se podían haber hecho las cosas de una forma distinta, Javier? Sí, seguramente. Y no, o sea, ¿actuó mal el gobierno central, como está denunciando María Claver? Esto que está diciendo María lo es mismo verdad. Que hay COVID persistente, antes lo ha dicho Miguel, también hay argumentario persistente. Es decir, se sigue con la misma música. ¿Por qué? Y con la misma partitura. Porque aquella pandemia del que aprendimos todo, incluido el gobierno, y espero que lo aplique en sucesivas situaciones similares, fue una gran oportunidad de la oposición política para intentar tumbar al gobierno. Es que ya no nos acordamos de lo que pasaba, de lo que era todos los días, las acusaciones continuas contra los que estaban dando la cara por nosotros. Es que no se salvaron ni los militares de las acusaciones de la derecha. No se salvó nadie. Era todo el día un run en todos los aspectos. No pierdas la calma. Pero no pierdas la calma. Si yo sé que tú tienes muchas ganas de hablar hoy, pero déjanos que hablemos también a los demás. Vamos, aquello fue una acción política concertada. Se te acabaron los segundos, Aroca. María, si el micro está bajado no te oímos. No tienes micro. Un momento, voy a Pilar Velasco. Sí. A ver, se podían haber hecho las cosas mejor. ¿Perdona? ¿Se podían haber hecho las cosas de otra manera, Pilar? Se podían haber hecho las cosas de otra manera por parte de todas las comunidades autónomas y de todos los países europeos. Se pudo reaccionar muchísimo antes. No fuimos los primeros, fue Italia antes que nosotros, y no fuimos los últimos, que cerraron otros mucho después. Pero si fuera cierta la comparecencia que ha hecho Ayuso hoy, o algo de lo que dijera es cierto, está reivindicando sus propias competencias. Dijo que ella cerró colegios, evitó actos. Es mentira. En Madrid había la misma gente que en cualquier comunidad autónoma, en los partidos de fútbol, en una convención de Vox un domingo, en el 8M el mismo domingo. Ayuso no evitó ningún acto público en la Comunidad de Madrid. Si sabía que la pandemia era mortal, como dice, lo habría evitado, ¿no? Y no lo hizo. Aquí lo que sabemos es que hay un consejero que formaba parte de un gobierno y que dimitió porque había unos protocolos que conocía de primera persona, y dimitió arriesgando su puesto de trabajo y arriesgando, disculpe Reyero, su propia... podía haberse judiciado la causa y podían haber ido contra el consejero, que no lo evitó. Es verdad que dimitió. Se acabó el tiempo, Pilar. Un consejero que vuelvo... Se acabó el tiempo, Pilar. El consejero, que quiero recordar que hoy Isabel Díaz Ayuso ha hecho este comunicado, la Comunidad de Madrid ha hecho un comunicado en el que, ya lo hemos contado al principio, y acusan a Reyero. Vale, pero yo de haber mentido, de haber inventado los datos. Yo aquí recomendaría que no siguiéramos el relato que precisamente se quiere establecer desde Puerta del Sol, ¿no? Entonces, yo también querría decir que nos centramos mucho en los protocolos, pero los protocolos van anejos a un montón de cuestiones, ¿no? Tú decías, Montserrat, sobre el tema bueno, pues ante una situación como esa hay 2 alternativas. Una, aumentar la oferta, y otro, reducir la demanda, ¿no? Entonces, en este caso se aumentó la oferta. Yo creo que determinadas cosas se hicieron bien, se incrementaron las camas de UCI de una manera importante, y se intentó reducir la demanda, entiendo que de una manera que no era ética.
porque se utilizaban unos criterios que no son éticos, porque había criterios de discapacidad y de dependencia. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que las residencias no se medicalizaron, porque si se hubiera impedido que las personas fueran a los hospitales, pero se les hubiera tenido en las residencias, pues hubiera sido correcto. Pero ¿qué es lo que ocurrió? No, pero es que ocurrió una cosa muy importante, que se abrió un hospital que se llamaba el Hospital Milagro de IFEMA, en el que, bueno, parece que es que allí se salvaba. Alberto, han terminado los 59 segundos, volveré después con el hospital. María, querías decir algo. ¿Por dónde empiezo? Vamos a ver, cuando se habla de operaciones políticas, te recuerdo que estos señores de Ciudadanos hemos conocido por The Objective, que lo ha publicado ya para que se viese, un acuerdo con el Partido Socialista para descabalgar, entre otros, a Ayuso, precisamente en ese año, porque es en marzo de 2021. Sí, esto es... Pero vamos a ver, que lo hemos visto publicado. Vamos a ver si no mentimos. O sea, desde 2021, lo que quiere decir que en el peor momento de la pandemia, en la primera y la segunda, ustedes, en lugar de estar a lo importante, estaban urdiendo un plan para echar a Ayuso. Sí, estaban que se Esa es la verdad. 2021. En lo peor de la pandemia. Esto es la operación política. Yo le preguntaría si estaba usted en la terna, porque como todo se sabe en la vida de los 4 diputados que necesitaba el PSOE para tumbar a Ayuso. Esa es una pregunta que yo le formularía. Y ahora te la contesto si quieres. Contéstela. Sí, piénseselo mucho porque hay muchos compañeros... María, te lo contesta. Es que esa terna la publicó La Razón, y de esa terna una de las personas, o sea, está ahora como diputada del Partido Popular, y el resto no estamos en política. Antes, Miguel, has dicho, hemos aprendido de la pandemia, ¿sí? ¿Hemos aprendido? Yo creo ¿Qué creéis? Individualmente No. posible. No. Bueno, Individualmente unos más que seguro que otros. sí, hay alguien que habrá aprendido algo. No hemos aprendido. Como colectivo, los hospitales. Las residencias, los hospitales, Bueno. ¿están mejor que en el año 20? Bueno, depende porque había una opinión común de que de aquí saldríamos curados y decidiríamos que la sanidad pública iba a tener que ser mejor a partir de aquel momento. Hoy día se puede decir que en algunas comunidades la sanidad pública está peor. Está siendo desmantelada. Estos días atrás, recién, los médicos de Málaga están en pie de guerra porque la sanidad andaluza está siendo severamente golpeada. Y algunos sí han aprendido mucho con la pandemia, tanto que se han hecho ricos con las comisiones de mascarillas y de todo lo que hizo falta para... Claro que han aprendido mucho, pero como sociedad no hemos aprendido nada. Hemos aprendido quizá a dar las gracias. Yo quiero aprovechar para darle también a los taxistas, que hicieron un papel muy poco reconocido, y a mi frutera y a mis fruteros, Rogelio y a Edu, que me traían la comida a casa. Yo también los quiero reconocer aquí. Fueron gente importantísima, por supuesto los sanitarios, pero hubo mucha solidaridad, mucha empatía, mucho sentirse unidos ante la adversidad, y un montón de sinvergüenzas que se llevaron mucho dinero en comisiones. Yo no es que quiera rebatir lo que dice, pero más allá del hecho de que haya habido un rifirrafe político en torno a eso entonces y que se lo siga habiendo, y que a mí, en cierto modo, un poco, hablaba antes Javier del argumentario de algunos, yo creo que argumentarios estoy viendo a troche. Pero en fin, el hecho de que las personas se hayan visto abocadas a una situación tan grave como esa, no sé hasta qué punto nos ha servido para mejorar como seres humanos. Es decir, que ahora estamos seguros de que a las enfermeras las hemos tratado después mejor, porque yo he visto en mi barrio cómo rajaban el sillín de la moto de una enfermera, vete a contaminar a otros. Y eso se decía de las personas a las que previamente se habían aplaudido. Y hemos creído que íbamos a ser más solidarios, y vemos que hay muchos puntos de insolidaridad en las mismas personas que han recibido y que deberían agradecer. Cuando he dicho si estábamos mejor, Alberto Reyero, enseguida has dicho no. Hospitales, residencias... Yo creo que como sociedad no hemos aprendido nada, porque no ha habido comisiones de investigación, y no solo en la Comunidad de Madrid. No ha habido comisiones de investigación en ninguna comunidad autónoma. Lo más que se ha conseguido es, por ejemplo, en Cataluña se abrió una comisión de estudio, pero ni siquiera una comisión de investigación. No se ha hecho una auditoría que se dijo que se iba a hacer, y creo que es necesario hacer. Yo no entiendo que no se apliquen el criterio de las lecciones aprendidas. Tenemos que aprender de lo que pasó, de lo que hicimos bien, que muchas cosas se hicieron bien, y también de qué cosas se hicieron mal, para que en el futuro no repitamos las mismas cuestiones, porque algunas de las razones que se han repetido realmente son pavorosas. Porque cuando nos oponemos a los protocolos es porque tienen un edadismo, y lo que se considera es que las personas mayores valen menos que el resto de las personas, y mucha gente al final reconoce, bueno, si realmente sí van a morir. Pero sabes que eso pasaba en todas partes. En todas partes. Porque yo... Una cosa, Miguel. que no tengo, ¿puedo cambiar el tercio mínimamente? Porque se ha hablado, puedo, ¿no? Puedes. Ayuso, Manzón, tanto lamentablemente con víctimas por en medio. Quería haceros una pregunta a vosotros que sois personas informadas. Antes digo,
a mí me parece que la Comunidad Valenciana tenía que estar en alerta permanente, por razones obvias. Como los japoneses con los terremotos. Porque, pero ahora me estás cambiando mucho de tema, ¿no? No, pero me lo llevas a la dana. Lo mismo, una pregunta porque respuestas tengo pocas, No pero preguntas tengo muchas. Y unos días antes de yo tenía que ir a Valencia a una visita privada y entré para ver qué tiempo hace y dice, atención, lluvias torrenciales. O sea, yo, un pobre ciudadano, 5 días antes me enteré. Pero, a propósito de las mentiras, hay una cosa que se tira y afloja de Manzón, que si había salido, que si no había salido a los 5, a los 6. A lo mejor es una ingenuidad. ¿Qué pasa con la señora que estaba con él? ¿Por qué no se la entrevista? ¿Pero por qué se la tiene que entrevistar? Porque ella sabe dónde estaba. ¿La han raptado? ¿La han comprado? Los empleados... Ella que ha hablado, o sea, que ha hablado. Y ha decidido no hablar. Ella ha hablado, Miguel. Ya ha hablado, o sea, Ha hablado y yo he dicho que estaba en la comida. No, pero mal. que está bien. Si quieres sacamos una trama de esto también, pero hay un informador intrépido con la alcachofa Bueno, que oye, como hoy en el programa habrá...